yo siento y temo de que a la gente por derecha se le está vendiendo una posibilidad que se puede diluir y eso puede ser aún más traumático que lo haga gente que se siente cercana, como lo que pasó en la última administración. O sea, como o por lo menos una fantasía de cercanía que puede llegar a tener por inexperiencia. Como, mira, ellos no han participado de la fiesta, por tanto pueden llegar a hacerlo mejor. ¿No te da cierto miedo de que termine siendo decepcionante? ¿En qué ves que no va a ser decepcionante una administración Kast? No, pero sí, pero obviamente que puede ser muy decepcionante. No, tú juegas con las posibilidades. No te cierras esa posibilidad. Pero obviamente. Hoy día menos, más imposible. Pero es lo más probable. lo he dicho públicamente y no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo creo que... ¿Y no te gustaría ser ministro para corregir esa posibilidad de decepción? No, si yo no voy a ser ministro. Mira, yo soy una persona muy práctica, yo soy ingeniero, yo circulé por la política y yo soy ingeniero. Yo a los 8 años quería ser ingeniero y entré en un mundo impensado para mí porque no me imaginé un día que iba a estar en la política. Entonces yo soy una persona muy, muy ingenieril. A mí Piñera me pidió, cuando ganó la primera vez, curiosamente me dice, ¿me puedes mandar el gabinete que tú harías? Y trabajé un día y me propuse yo de ministro. Porque yo estimé que eso es lo que había que hacer. Entonces, si hoy día me llamara José Antonio Kast, que no me ha llamado y ojalá no me llame, le voy a decir que no. Ojalá no te llame. Ojo, que nadie resiste un archivo. ¿Le vas a decir que no? Le voy a decir que no. No. ¿Por qué? Porque no es bueno que sea. ¿Por qué? Porque hay gente mucho mejor que yo. Ayudaré, colaboraré, tengo mucha experiencia, la pongo a disposición del éxito de un gobierno. Pero ya ministro, no. No, así de simple. Y hay gente que me escucha y me dice que tú estás loco. Sí, porque la comida. Sí, pues yo dije que iba a anunciar en enero. Era como la longueiracón. Claro, entonces algunos me dicen, no, si no hay mejor ministro interior que tú. No lo sé, pero no, así de simple. ¿Me entiendes? Entonces, ahora si me piden ayudar al gabinete que tú harías, le hago el gabinete que yo haría, pero no me voy a incluir. Esta vez no te incluirías. No me voy a incluir. Ahora, porque sí tenía que incluirme en la otra cosa, porque le digo, saca a Andrea Lamán, sácame a mí y saca a Andrés Chadwick. Saca 3 senadores. ¿Por qué? Porque era el primer gobierno después de 20 años. Entonces, o los líderes de la derecha estaban en su casa porque perdieron, o estaban en el Parlamento, si no había otra opción. Claro. Entonces le dije, mira, van a estar 24 horas, te van a decir que sacaste. Sí, pero sacas a los partidos, a nuestra historia de los 20 años que peleamos, vamos todos juntos a un gobierno y después conformamos. Y así está el correo que yo le mandé. Aquí haría exactamente lo mismo, pero no me incluyo. ¿Me entiendes? ¿Y sacaría senadores? No, ninguno. No sacaría ningún senador. Porque Esquella, Arturo Esquella se dice que podría haber sido un buen ministro de Interior. No tengo ninguna duda que sería extraordinario, pero ganó el senador y me parecería una burla que se fuera que alguno que ganó en esta elección. Nosotros ya estábamos en el Senado, y llevamos 20 años en la oposición. Entonces, no tiene. Y por eso, esos son los errores que algunos te fijan y dicen, no, pero es que vieras. ¿Pero cómo va a sacar un parlamentario? Sí, Pablo, perdona, quiero volver a la pregunta de Nico. O sea, perdona, me parecería a mí una señal de pobreza política que tengan que recurrir a sacar en el Senado teniendo N gente velocísima para convocar. Hugo Herrera dice que intelectualmente la derecha está en el suelo, a diferencia de otros procesos, como por ejemplo los que tú viviste mirando a Jaime Guzmán, que podemos tener discrepancias notorias, pero no podemos negar su inteligencia. Entonces, en ese sentido, ¿tú de verdad crees que hay material en la derecha hoy? Sobra. El problema es cómo tú lo estructuras. Ese es el problema. Y volvemos a las expectativas, claro, a propósito porque de la pregunta. La derecha es un sector político muy difícil de liderar, porque en el fondo son muchos los que la lideran. Cuando tú te crees el cuento que eres el líder de la derecha, a mí me tocó ser del partido chico, cuando partimos nosotros éramos 14 diputados y nos tocó convertirnos en un partido más grande, que nunca fue un objetivo, porque lo importante en política no es el tamaño de tu partido, lo importante es que influyas. Eso es lo que importa. Así nos enseñó Guzmán a todos. Entonces, ¿qué sacas siendo un partido con 34 diputados que votan todos distintos?
Eso vale cero políticamente. Más vale ser un partido chico que votan todos igual que ser un partido grande que vota cada uno como quiere. Entonces hoy día cada partido, los partidos son unas pymes en que cada uno hace lo que quiere. Entonces mucha gente, por ejemplo, me ha dicho, me he contado con gente de la UDI que quiere, yo digo, mira, lo primero, juren en una Biblia que van a votar todos juntos lo mismo, porque cuando tú estás en un partido porque piensas lo mismo. Entonces, cuando votan todos distintos, la UDI perdió un capital muy valioso. El capital de la UDI históricamente fue que yo me juntaba con el presidente Lago, con la Bachelet, con cualquier presidente o cualquier ministro, y todos sabían que eran 33 votos, se habían 33 diputados o 40. Si llegaban a acuerdo contigo. Bueno, pero con la UDI. No se ordenaban. Por eso le decían, perdón, ¿Ah? y ahora uno va entendiendo desde otro punto de vista, porque le decían los coroneles. Claro, pero Coroneles mandados. Pero mira, Sí, pues, es que ¿sabes lo que va? jerárquico. Oye, Era jerárquico. a propósito de los coroneles, mira. Que aclara que coroneles son Juan Antonio No, Coloma, no, yo no- Novoa, Claro, Chadwick, tú. yo nunca supe por qué no llegamos generales, pero quedamos claro, coroneles. sí, sí, se quedaron No, somos y no le coroneles, pusieron ¿no? jinetes del apocalipsis. Claro, exactamente. Entonces, yo el otro día le dije, mira, si somos como Santiago Buena, nosotros, porque en el fondo el que ganó la batalla de Maipú fue Santiago Buena, pues, el que era teniente coronel, le dice. Y vamos a ver el abrazo de los generales, igual que el que hubo el 5 de abril, hace ya 200 años, entre Bernardo King, vamos a ver el abrazo de Milei con Kast el 5 de abril. Ahí están los generales, porque en el fondo esta es la política. ¿Sí? El mayor problema en la política es cómo tú pasas la posta. ¿Ya? Si tú miras la historia, yo estudio la historia, entonces tú miras la historia de los partidos, ¿de dónde nace la ADC? Nace el Partido Conservador, se enojan en un candidato de rock, que ya da lo mismo, se va a la juventud, forman la falange, juntan la ADC, después de ahí encontraban que se habían amomiado, entonces aparece el MAPU, la izquierda cristiana, y empiezan todo. ¿Cuál es el origen del Frente Amplio? Vamos a lo ahora. Sí. Nace de que la Concertación, teniendo cuadros y líderes jóvenes extraordinarios, nunca le abrieron los espacios. Entonces, finalmente, bueno, lo mismo ocurre aquí. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú estás en política, finalmente tú vas sembrando. ¿Ya? Yo cuántos jóvenes le pedí que fueran a perder, pero habían listas, la gente había una lista. Pablo, yo quiero ir a Perdón, donde me voy. Y sí, partían a perder. Para hacer crecer la UDI en el mundo popular, ¿te fijas? Claro, Y yo siempre les decía, bueno, ustedes van a sembrar y otro va a cosechar. Bueno, nosotros sembramos y otros cosechan, porque así es la defensa de la idea, es una aposta permanente, pero cuesta mucho traspasarla generacionalmente. Ese es el mayor problema, ¿te fijas? Y bueno, y eso es lo que estamos viendo. Además, hoy en día Entonces, es más difícil envejecer. entonces, Oye, Pablo. un poco respondiendo, me quedo con la sensación que no te respondí una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que te ocurre hoy día? Que cuando tú estuviste en un proyecto común, ¿ya? Todos los ex-UDI, naturalmente existe afinidad entre ellos. ¿Te fijas? Tú me dices, ¿cuál es? Rodolfo Carter, Arturo Esquella, pero si eran UDI, militantes UDI, entramos todos a un proyecto común. Mira, hoy día este está aquí, este está allá. Y ellos eran eso del grupo de que votaba todo como cuando tú le decías cómo vota. Pero obviamente, o sea, sin lugar a dudas. ¿Te fijas? Entonces, tú dices al final, bueno, ¿quiénes van a conducir este? Y el desafío que tienen para mí es estructurar una coalición, porque la Concertación a mí me ha llamado mucho la atención estos días de ver a varios periodistas y análisis, como diciendo, mira, ¿cómo se va a unir la derecha de Kast con la que derrotó? Oye, aquí la coalición más exitosa de Chile. Tu padre era demócrata cristiano, Claro. fue partidario del golpe, porque aquí si hubo un partido que fue partidario del golpe fue la ADC. Bueno, Y digamos que era muy adolescente, pero No, sí, a lo probablemente se mismo. hacía el Da lo mismo. pelotudo. Estoy haciendo Como un análisis histórico. muchos de ese. Estoy haciendo análisis histórico. Yo tenía 14 años para el 11 de septiembre. Entonces, la democracia cristiana estuvo por el golpe, los que sufrieron el golpe fue el mundo de la izquierda, y después fueron capaces de hacer una coalición. Una coalición de unos que estuvieron por el golpe y otros que sufrieron las consecuencias del golpe. ¿Estamos claros? Entonces, aquí la derecha, si no tiene capacidad para unirse en una coalición bien hecha, esto dura 4 años y así es simple para mí. Y el Ahora, péndulo va a volver. Ahora, Entonces, insistiendo- en la decisión de si va a haber 4 años, si vas a hacer un buen gobierno, está radicado en estos meses. Cómo tú construyes el gobierno y la Totalmente de coalición. Y Ahora, si no, tú me dices, ¿cuál es el riesgo? Que en julio
estemos en un escenario impensado. Y Lo puedes evitar, lo puedes que tú evitar. aparezcas de ministro. Ese sería el No, escenario pero que pensado, ¿no? la Como a separación propósito sea de- importante. Claro, como que llamen a todos los viejos estandartes y ¿Qué es lo digan, que pasó vengan para acá. con el Frente Amplio? Mira, Y en ese sentido, quiero ser igual de honesto. Si hay una situación compleja y consideran que uno es útil, no me restará hablarlo. No te voy a decir que sí o no. depende. En este, jamás, para que tengamos claro. Porque soy ingeniero y hay que hacer las cosas bien. A Oye. nosotros no nos enseñan a destruir, compadre, nos enseñan a construir. Claro, depende. ¿Ah? Ahora, Entonces, claro, depende de la situación. Oye, no, para el 11 de marzo ninguna. Ninguna. No hay Sí, por situación. eso te digo. Está clara la situación. tiene que ser después. Y si estamos incendiándonos. Bueno, Yo tengo un tema. ¿Por qué entonces después hago la pregunta de corazón. ¿De verdad? ¿Por qué hay una cosa como de profecía autocumplida? Que hay analistas, periodistas, etcétera, diciendo nos vamos a incendiar. Quizá no pasa. Es poco probable. no, yo si creo que es poco probable. yo creo sea que así. ese, no estoy hablando de ese escenario. Ese escenario para mí ya no existe. La gente Ya lo vivió. lo vivió, lo sufrió y no quiere volver a vivirlo. Y si va a haber aventura en eso, creo que va a tener un rechazo ciudadano como no hubo en la otra ocasión. No me refiero a eso. Me refiero a que hay un conjunto de expectativas. A Estamos las hablando, sí. expectativas que son feroces. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Es que la oferta ha sido ¿Ah? feroz también. Son feroces. ¿Está bien? La oferta, Pero, la pero oferta es de que, la es que campaña ¿sabes lo ha que sido pasa? Que feroz tú en política, tú compites contra las expectativas todo siempre. el rato. Todo el rato. Tú no, si a ti te, no sé, imagínate el fenómeno Paz, es un fenómeno. ¿Por qué? Porque las expectativas eran 10 puntos, sacó 20. La Evelyn, impresionante. ¿Por qué? Porque tú compites siempre frente a las expectativas que existen y que tú creaste. Y te tenés que hacer cargo de las que creaste. Ahora, ¿Entiendes? yo creo, a mí me llama, insisto, a mí me llama mucho la atención lo que ha hecho José Antonio Kast este mes, ¿no? Creo que en ese sentido, que era mi temor también cuando yo pensé esto va a ser igual que lo que fue el Frente Amplio, que llegó al gobierno mirando para abajo a la concertación. Acuérdense que cómo no permitió que entrara el PPD, ¿me entiendes? Sí, sí, Todo el claro, socialismo democrático fuera, lo trató pésimo y se apoderó de la moneda y el poder. Y eso, en cambio, me llama la atención porque hay como un aprendizaje político de parte de republicanos que no lo tuvo Frente Amplio y hace estas reuniones con todo el mundo y haciendo la posibilidad de convocar, ¿no? Convocar desde Frey hasta Piñera, que era su enemigo. Piñera fue, ellos se declararon opositores a Piñera, el Partido Republicano. claro, Sí, pues, obviamente. fueron a dejar una carta una vez diciendo que nosotros somos parte de la oposición. Entonces, todo esto me cambia el mapa y digo, bueno, tal vez no va a ser este péndulo que se mueve de un lado, de un extremo a otro, ¿me entiendes? Y este republicanismo, nuevo republicanismo, un empresario me decía que estos son más amarillos, que son más socialdemócratas que nosotros. Me decía, era el sector de la UDI, RN, y me decía, se han socialdemocratizado en este mes. ¿Tú crees que es verdad esa socialdemocracia, después de cuando asuman en marzo, ¿tú crees que realmente van a convocar a un sector transversal? Mira, yo creo que José Antonio, y se lo he dicho, yo hablo con muchos republicanos que me consultan, amigos, en fin, son todos exudis, como digo yo. Yo creo que José Antonio los va a sorprender a todos, porque lo han motejado. Entonces, cuando a ti te han etiquetado como un gallo de extrema derecha y las caricaturas que yo leo, es fantástico, porque vas a sorprender. Yo le digo, sorprendan, aprovechen la caricatura. Porque cuando te construyen una caricatura que no es real, si esto es lo mismo que cuando se les ocurrió tratar de convencernos que habían sido los 30 peores años del país. Pero miren la locura que vivimos. O sea, en el mundo entero nos reconocían a todos como un país, un ejemplo, y aquí apareció una generación con una soberbia tremenda a decirnos que habían sido los 30, se reían de Elwin, del Lago, se motejaban de los líderes de la concertación. Yo los defendía más que los propios dirigentes de la concertación. Quemaban muñecos de Bachelet. Pero de ¿recuerdan? Bachelet. Entonces, y tú al final tú dices, fue una locura que vivimos. Afortunadamente la estamos sacando barata. Hay otros pueblos en Latinoamérica que estas locuras llevan 30, 40 y 60 años. Entonces, hay que entender el fenómeno político que hemos vivido. Entonces, a José Antonio los va a sorprender a todos. ¿Tú Yo- crees? ¿Tú esto dices, Pero ¿para bueno o perdóname, para pero malo? si yo conozco, tú lo yo conoces. conozco a Martín Arrauz y toda esta gente, pero si todos fueron militantes nuestros.
son tipos excepcionales. Entonces, mira lo que han hecho de la primera a segunda vuelta. ¿Nos han sorprendido o no? Sí. Ahora, Sí, pero también en el hay- segundo proceso constitucional nos sorprendieron, Pablo. No, estoy de Es que acuerdo. eso es estoy, completamente sí, estoy de distinto. acuerdo. Sí, estoy diciendo que están posicionados en un lugar que creo que tienen mucho espacio para sorprender. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho entre la primera y la segunda vuelta. Para mí, obviamente, yo siempre les dije, cuando en esa les dije, mira, si yo hubiera tenido mayoría en una constituyente como la de ustedes, mi objetivo es sacar una constitución. Ese es mi objetivo. Claro, no la ¿Estamos batalla claros? cultural. Y la No saco sacar- con un consenso y con una amplia mayoría para que tengamos una constitución consensuada por 40 años. No hubo capacidad política en ese minuto. ¿Por qué? Porque estaban en la trinchera. ¿Te fijas? Ahora aprenden. Si uno aprende en política... Ah, ¿tú crees que aprendieron? Es que, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo puedo tener la opinión que yo quiera de Boric, ¿ah? Pero finalmente yo creo que una vez se lo escuché y yo creo que es así. Cuando se sientan en el sillón de O'Higgins, Cambia la compadre, cosa. cambia la cosa. ¿Ah? Cambia la cosa. Entonces, cuando tú vas a ganar, tú cambias tu discurso porque dices, bueno, la probabilidad que yo gane es alta, entonces tengo que ser más cuidadoso. Si tú no tienes ninguna posibilidad, puedes decir las barbaridades que quieras. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Es que tienen ellos una oportunidad histórica, porque además van a tener un momento extraordinario. Maduro no va a estar en marzo cuando asuman. Entonces, tú tienes que decir... 92 mira, días. Claro, entonces 90 días. yo lo que les digo, bueno, van a actuar igual con los inmigrantes, con Maduro o sin Maduro. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo más probable que tengan. Lo más probable es que en 2 años más no estén el PSOE en España. Vas a tener lo más probable en Perú, vas a tener un presidente de derecha. Vas a tener un contexto... Colombia vaya a tener Colombia, en fin, Ecuador, Bolivia. vas Claro. a tener un contexto internacional, una oportunidad. Creo que el país tiene una oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque hay niveles de consenso enormes para lo que tenemos que hacer. ¿Me entiendes? Sí. Es demasiado las coincidencias de lo que hay que hacer y necesitamos mayorías. Pablo, ¿Me para entiendes? eso, Y si eso no lo entienden y no son Sí. capaces de organizarlo, te vuelvo a insistir, va a ser un péndulo, ¿no? Vamos Pero- a durar meses, 3 pero- meses. Eso- 3 meses. pero eso- es interesante Y yo creo porque que esto lo entiende, pero quiero Sí. decir algo adicional. Pero también ha habido mucha generosidad. ¿Ah? Porque una cosa es abrazarlo a todos, que lo han hecho muy bien y nos han sorprendido, pero la otra, el gesto de la familia Piñera, que en la derecha no son comunes. y de Ah, Belín Matei. y para allá voy, de Evelyn Matei, de Frei, de la familia Piñera. O sea, al final aquí han habido gestos muy valiosos democráticamente en nuestro mundo, que son muy difíciles de obtener. ¿Me Bueno, entiendes? Sí, y me quiero quedar justo en eso para darle continuidad a la conversación. Pero tú hablaste de soberbia. Y probablemente la soberbia es la peor consejera en todo, pero en política con mayor razón. Destacan de Piñera, que era un hombre que olvidaba rápido y Claro. perdonaba rápido, y ejemplos de eso hay muchos, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Hay soberbia, hubo soberbia en la generación del presidente Boric, y probablemente en esta va a haber soberbia también, sobre todo en los más jóvenes, y uno ya lo empieza a ver. ¿Cómo se vacuna uno de la soberbia en política? Mira, la soberbia en política es como una realidad en una etapa de la juventud. ¿Ah? Es como la rebeldía. Todos tenemos, el mundo de la izquierda la expresa en ser revolucionario. Hay una cosa juvenil muy vinculada a la soberbia y creo que todos pecamos de eso. Yo pequé mucho de eso también. ¿Te fijas? Porque tú te sientes en un proyecto, en una etapa juvenil. A mí yo salí de ingeniería a los 23 años. Jaime me dijo, no vuelva al mundo privado, ayúdame a hacer un partido de derecha comprometido con los pobres. Y me embarqué. ¿Te fijas? Y tú te embarcas y eres soberbio en muchas cosas y yo reflexiono en muchas de mis actitudes, ¿te fijas? Pero eso tú lo empiezas a entender, a dominar, a controlar y a evitarlo, ¿te fijas? Es parte de la experiencia en este camino de aprendizaje. Nadie le aprende en hacer política, ¿te fijas? Entonces, cuando tú usas esta palabra, eso es lo que vamos a ver estos meses para mí. Si fueron capaces de entender este fenómeno de la soberbia, que es natural.
Pero si piensas De tú que... atrincherarte. Claro, no, si piensa que nos le dicen a la U, y no sé, a mí me da lo mismo, yo me mato la risa, pero la derecha cobarde. Sí. ¿cómo La le- derechita cobarde. La La derechita derechita cobarde, cobarde. ¿me entendí? Entonces yo Lo en un hicieron pro- de manera insistente. Claro, y yo le digo, oye, pero salgan, pero que cuando tú no te defiendes en política te reemplazan, como digo yo, si la Concertación no defendió lo que hizo, la reemplazan, ¿te fijas? Bueno, yo le digo, los van a reemplazar, si salgan a decir, si nosotros peleamos en las poblaciones con el Partido Comunista, tenemos un mártir, Simón Yenes, Jaime Guzmán, de qué derechita cobarde, porque aquí todo esto lo hacen a través de los podcasts y no sé qué, y todos dicen estas locuras en los medios de televisión sentados en una oficina. Bueno, nosotros estábamos en terreno, entonces, y además te dicen la derechita cobarde. Entonces yo digo, oye, compadre, pero de la es así, derechita. porque al final lo que te quiero decir Qué es que, paciencia, ¿no? claro, no, es que es así, sí, que no es que paciencia. Cuando a ti te quieren sustituir la generación más joven, ¿qué es lo que le decían a la Concertación? Si eran todos hijos del ministro, entonces le decían, no, es que mi viejo se aburguesó, están aburguesados, entregaron la Les transición. gustó el poder. Y les gustó el claro, poder. le gustó el poder. Entonces, pero mira, si es muy simple, en la izquierda siempre los partidos aparecen ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Los Hacia la reemplazan, extrema porque izquierda. vienen, pasan 30 años y dicen, no, sí que no, se aburguesaron estos viejos. Es la soberbia juvenil. Renovación y reemplazo. Claro, entonces... Pero siempre a la izquierda. Entonces Y el le otro a la inventan, se derecha. entregaron, no sé qué, y ahí están todos achunchados. Nadie defendió nada. Te fijas, y chapearon con Erwin, con la Chile, con Lago, con los líderes, y todos callados, achunchados, que no sé qué. Acá pasa lo mismo, te fijas, te quieren reemplazar. Y lo reemplazaron, sí, sí, evidente. Si tú no defiendes, te reemplazan. Sirve la soberbia, entonces. No, O sea, estoy decir que hasta diciendo que no, 2016 fue, te estoy diciendo su audacia que fue propia. Es propia un poco de la política en la etapa juvenil, ¿me entiendes? No, pero no Es como solamente la juvenil. sentirte, Sí. sentirte que tú tenés la razón, que es como, yo lo he estudiado mucho, porque al final nosotros también caímos en eso. ¿Te fijas? Éramos no, nosotros estábamos en la población. Nosotros, imagínate, primero en el año 90, éramos 14 y nos parábamos, siempre votábamos en contra y nos parábamos los 14 y votábamos en contra. Y la Concertación nos decían, ustedes nos dan envidia, y éramos todos contra nosotros, los 14, y votábamos los 14 diputados parados. Es un poco soberbio, pero es un poco la dinámica la soberbia de la palabra. Era el Pero podcast de tú la te época. sientes en una edad de tu vida política en que tú eres el que vas a hacer los cambios. Mm. Y eso lleva una mirada así para el otro, estás equivocado, tú no sabías, ¿no? ¿Te fijas? Ese tipo de conducta. Pablo, bueno, Espérate, y quiero decirte que por eso que para mí lo que ocurre a partir del lunes yo lo considero fundamental, porque si no son capaces de entender que votó el 25% por ellos nomás en la primera vuelta, los abrazó entre la primera y la segunda hasta los radicales, porque vimos imágenes, pero no vimos si los amarillos, los demócratas dijeron con casca más, todos. ¿Por ¿Están todos qué? ahí? Porque finalmente desapareció el centro, no hay expresión política, no se sienten representados por el Frente Amplio del Partido Comunista. Entonces, hay mucha gente huérfana políticamente, ¿te fijas? Entonces, tú las vas a recibir o vas a comprarte este discursito que tenemos violento hoy día, diciendo, oye, no te vas a juntar, no seas amarillo, no seas, ¿cómo te vas a juntar? Listo, perfecto. Bueno, pero tú crees... Van a terminar lo mismo y el péndulo va a durar Pablo, 4 pero años. para terminar, o sea, en términos de... A mí lo que me interesa es que tú eres optimista respecto a la posibilidad de que Kast genere una coalición más amplia de lo que lo que propuso hasta la primera... Sí, muy optimista. Creo ya. que lo van a hacer. Creo que con todo lo que yo he hablado lo entienden, lo comparten. No es que tú discutas con ellos, no. O sea, lo tienen claro. Tienen una oportunidad extraordinaria. Y creo que es muy importante en esta pregunta que entiendan, y así se lo he transmitido, no pueden negociar con ningún partido. Tú tienes que constituir el gobierno y saber elegir de cada movimiento partido ciertas personas. ¿Por qué? Porque no hay coalición, ¿sí? No hay partidos políticos, está toda la estructura política muy debilitada. Entonces, muy distinto al periodo que vivimos nosotros, que los partidos eran sólidos, eran fuertes, eran pocos. era otra Era otra época. Entonces, lo peor es decir, mira, voy a hacer aquí, entonces le voy a dar obras públicas a la UDI, por decirte. Entonces, saca ese ministro, no, es de la UDI. No. Aquí ningún ministerio, ningún cargo de ningún partido. Pero sí, elijo con pinzas, te fijas, gente importante de cada partido y me mando un gabinete de 55 años.
¿te fijas? Un cambio generacional potente de la derecha chilena, pero recogiendo esto. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que le he transmitido? Si todo lo que estoy diciendo aquí es lo mismo que transmito en las reuniones privadas. Y tienen que armar una coalición, ¿te fijas? Y con un secretario ejecutivo, con comisión política, con sede, ahí funcionan. Como la Y ese es- concertación. Claro, exactamente. Claro. Y ese secretario ejecutivo lo meto en la comisión, en el comité político los lunes. ¿Te fijas? Y creo esta estructura, te fijas, de ordenamiento de los partidos, mantengo las sensibilidades, te fijas, ojalá entre incluso hasta el partido de la gente, ojalá entre todos, te fijas, hay una coordinación política. Y mantiene los perfiles, incluso yo mantendría a la gente, aunque pierdan el partido político de Bópoli, te fijas, mantendría todas las sensibilidades. Es decir, el mayor error para el mundo de la derecha es intentar tener un partido sin, no, Homogéneo. es que no es así. El mundo nuestro es muy diverso, muy complejo. ¿Te fijas? Entonces, tú tienes que mantener una estructura donde mantienes la diversidad organizada. Ese es el desafío que tienen ahora. Pablo, Más aún, perdón, terminando, con la crisis que tienen los partidos políticos. ¿Te fijas? claro, en este escenario. Pablo, bueno, primero, muchas gracias por venir. No, es muy feliz. interesante el concepto que dijiste del tema de amarillear, como un desprecio sobre la conversación y sobre llegar a consensos, que no necesariamente tiene que ser así. Es más, por el contrario, conocer al otro, reconocer al otro, siempre es importante.